Hola amigos de Cercano, nuevamente bienvenidos a esta emisión informativa en su noticiero donde le brindaremos los detalles de lo más importante que sucede a nivel internacional. Les saluda Mónica Valladares y a continuación con ustedes los titulares. 690,000 inmigrantes han sido deportados desde que expiró el Título 42 en Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud señaló que solo el 8% de los pacientes ingresados por COVID-19 necesitaban antibióticos, catalogando la situación como uno de los errores al frente de la crisis sanitaria. Alarma por el fenómeno de la Niña. Expertos pronostican extraordinaria actividad en la temporada de huracanes 2024. Estados Unidos y 3 aliados anuncian envío Patriots, misiles y artillería a Ucrania. Finalmente, el régimen de Venezuela arremetió contra el candidato de la oposición Edmundo González. A continuación, los detalles en su noticiero cercano. Las autoridades estadounidenses han deportado a más de 690,000 migrantes desde mayo del 2023 al término del Título 42. Además, la Organización Mundial de la Salud señaló que solo el 8% de los pacientes ingresados por COVID necesitaban antibióticos, catalogando la situación como uno de los errores al frente de la pandemia. El gobierno de los Estados Unidos ha deportado a 690,000 migrantes desde que expiró el Título 42. Desde que la administración de Joe Biden levantó el Título 42 en mayo del año pasado, Estados Unidos ha deportado a 690,000 migrantes, la mayoría de los cuales cruzaron la frontera con México sin permiso. Aunque el gobierno demócrata insiste en que la frontera no está abierta a la inmigración irregular, la ola de deportaciones ha sido la más grande desde 2011. El Departamento de Seguridad Nacional ha destacado que los procesos de expulsión son rápidos y que aquellos que solicitan asilo pueden tardar más de 150 días en obtener un permiso de trabajo. El procesamiento será rápido e inmediato. Hemos aumentado los agentes, miles de tropas, contratistas y agentes de asilo y jueces para prever esto. La migración se ha convertido en un tema central en la campaña de las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre, con los republicanos acusando al gobierno demócrata de tener una política de fronteras abiertas. El año pasado hubo un récord de más de 2 millones de arrestos en la frontera con México, reflejando un aumento global en el movimiento de personas motivado por la búsqueda de mejores oportunidades económicas y la huida de crisis sociales y políticas en América y otras partes del mundo. Algunos estados de los Estados Unidos, lejanos a la frontera sur de este país, se apresuran para aprobar leyes de inmigración. Estados gobernados por republicanos están tomando medidas para darle poder a la policía local, para regular la inmigración y para imponer sanciones penales a las personas que viven en Estados Unidos sin autorización, mientras el tema de los migrantes que cruzan la frontera sur del país sigue siendo cuestión central para las elecciones de 2024. El Congreso de Oklahoma aprobó esta semana un proyecto de ley que crea el nuevo delito de ocupación no permitida y lo pasó al gobernador para que lo promulgara. El nuevo delito conlleva penas de hasta 2 años de prisión por estar en el estado en forma irregular. Oklahoma es uno de los varios estados gobernados por republicanos que están maniobrando para tomar control de la inmigración mientras los republicanos y demócratas intentan sacar provecho político del asunto. Eso quedó claro en febrero, cuando el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump visitaron la frontera de Estados Unidos con México el mismo día y forcejearon a distancia sobre quién carga con la culpa de que el sistema del país para controlar la inmigración se encuentre en tan mal estado y cómo corregirlo. Por otra parte, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, promulgó una ley que requiere a las agencias policiales comunicarse con las autoridades federales de inmigración si hallan a personas que están en el país sin permiso. Asimismo, en Iowa, la gobernadora republicana Kim Reynolds promulgó un proyecto de ley este mes que tiene partes similares a la ley de Texas. Del Tribunal Supremo este jueves, aunque al republicano le ha servido para retrasar su juicio por el asalto al Capitolio y ganar un tiempo muy valioso, con la vista puesta en las elecciones de noviembre. Los 9 magistrados, 6 de ellos conservadores y otros 3 progresistas,
Escucharon durante casi 3 horas los argumentos de la defensa de Trump y de la Fiscalía a favor y en contra de la inmunidad, en una audiencia inédita, dado que nunca antes un expresidente había sido imputado penalmente. Un juez rechaza el recurso de Donald Trump a multa de $83 millones por difamar a la escritora Carol. Un juez federal de Nueva York rechazó este jueves el recurso del expresidente Donald Trump para evitar la multa de más de $83 millones que está obligado a pagar por difamar a la escritora Jean Carroll. Trump había pagado una fianza de unos 91 millones para apelar la sentencia del juicio civil por difamación, determinado por un jurado, y pedir que se repita el proceso, pero el juez Lewis Kaplan denegó hoy la moción al considerarla sin mérito. La fianza permitió al expresidente evitar el pago de la multa del 11 de marzo mientras apelaba, y no está claro qué ocurrirá con los 91 millones, que supone un 110% de la multa, ni cuánto tiempo tiene para pagarla. Esa causa, resuelta a finales de enero, fue la segunda contra Trump decidida a favor de Carroll después de que en mayo de 2023 un jurado ya condenara al exmandatario por abuso sexual contra ella en la década de 1990 y por difamación. La pena económica de la segunda causa, de 83 millones por los daños y perjuicios de la difamación en la que incurrió Trump, fue mucho más abultada que la aplicada en la primera causa, de unos 5 millones, ligada al abuso sexual denunciado por la escritora. El dictamen de Kaplan este jueves supone un nuevo revés para Trump y sus finanzas, ya que afronta otra cuantiosa multa por el juicio por fraude contra su empresa, gastos para pagar la defensa de sus varios procesos en marcha y venideros, más los costes de su campaña presidencial. Trump afronta actualmente el primer juicio penal contra un expresidente en Estados Unidos, acusado de orquestar una trama para falsificar documentos financieros y silenciar una aventura con la actriz porno Stormy Daniels, que en caso de hacerse pública, habría dañado su anterior campaña presidencial. Hacemos en este momento una breve pausa comercial y ya volvemos con más.